amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Hebreos capítulo 2. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tu cuidado, Padre. Por un día más de luz, de ti, de tu amor, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Y perdónanos, por favor, por nuestros pecados. Perdónanos, Padre, por ser seres tan imperfectos. Guíanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos también con el entendimiento de tu palabra para poder hacer nuestras tus palabras, para siempre tomarlas en cuenta en cada momento, en cada decisión, en cada acción de nuestra vida diaria, Padre. Ayúdanos y líbranos de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces Pablo empieza diciendo: por lo tanto, es necesario que prestemos esmerada atención a las verdades que hemos oído. No vaya a ser que nos extraviemos. Como sabemos, desde tiempos remotos hasta la actualidad, hay muchas personas que tergiversan la verdad, que nos dicen una verdad que no es la que Dios desea que sepamos como verdad, sino que tratan solamente de confundir a la gente. Y es algo que ha venido por muchos años atrás, que ya viene de tradiciones. Y también otras personas que solamente por el hecho de poder obtener más dinero, solamente dicen cosas que agraden a las personas para que esas personas puedan ir a sus templos, a sus iglesias y poder recibir el dinero que es lo que ellos desean. Entonces, esto es algo que no ha cambiado. Pablo nos lo contó, que esto existe, que hay personas que hacen eso solo por dinero, ¿verdad? Por beneficio propio, y tergiversan la verdad y ponen ideas que no van, como antiguamente que decían que para que seas salvo necesitas cumplir los mandamientos y necesitas cumplir las leyes judaicas y necesitas circuncidarte y necesitas matar animales para ser justificado y muchas otras cosas más que decían, y como circuncidarse, que necesitan hacerlo si deseaban ser salvos. Pero sabemos que eso no es verdad, que nada de eso es necesario, que la gracia de Dios es gratis. Él nos la da a todos. Todo aquel que tenga fe en Dios, todo aquel que tenga fe en Cristo Jesús, que crea en Jesús, ya es salvo. Pero si yo digo que creo en Cristo Jesús, que tengo fe en Él, que sé que Él murió por mí, que me salvó de los pecados, que gracias a Él voy a poder estar limpio de todo pecado y justificado ante Dios, pues entonces tengo que hacer mi vida como Jesús me enseñó. Tengo que seguir mis pasos de mi hermano mayor, que es Jesús. Es a Él a quien tengo que seguir, porque Jesús es la vida, Jesús es el camino, Jesús es la verdad. Solo a través de Jesús podré llegar al Padre, ¿verdad? Entonces no hay otra forma más, no hay otro camino más de salvación. No con leyes, no con tradiciones, no haciendo cosas de lo que dicen los hombres, no con religiones. No si pertenezco a tal iglesia o si soy de tal templo o si soy... Eso no va, porque Jesús no va a decir, tú eres de este templo, tú eres de esta iglesia, entonces eres salva. No, es cada uno de nosotros individualmente. Pero yo estaba confundido, a mí me llevaron a esa iglesia y yo pensé que eso estaba bien. Pues no debiste pensar, debiste estar seguro de lo que estabas haciendo. Y para eso Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado la Biblia, donde podemos entender qué es lo que realmente nuestro Padre nos dice. Y para eso estamos también nosotros, los cristianos, para poder ayudar a esas personas a entender, a quitarse esa venda de los ojos que lo han tenido por años, décadas, siglos. Pero que es momento ahora que veamos la verdad. Es momento ahora que veamos lo que realmente Dios quiere para nosotros, lo que Él ha hecho para nosotros. Nuestro Padre Celestial envió a Cristo Jesús
para justificarnos, para limpiarnos de los pecados. Y si creemos en Él, pues debemos hacer las cosas como Jesús nos las enseñó, como Jesús nos las marcó, que es amando a Dios sobre todas las cosas. No necesitamos absolutamente de nada, ni de figuras, ni de pósteres, ni de estatuas, porque nuestro Dios está en el cielo. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y para demostrar eso, para demostrar nuestro amor a Dios, tenemos que obedecerlo. La obediencia es importante. Hacer lo que nuestro Padre nos dice, ¿verdad? Y en cada vez que necesitamos tomar decisiones en nuestra vida diaria, ponerlo a Él primero antes que nada. ¿Qué es lo que nuestro Padre nos diría? Si Jesús estuviera a mi lado, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Cómo haría las cosas? Y siempre a través de oración. Jesús vino a la tierra para enseñarnos cómo debemos comportarnos. Nos enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sabemos que Jesús nos enseñó siempre a ser humildes. Y no importa también cuán cansados estemos a veces, siempre debemos estar listos para servir y ayudar al que necesita. Porque para eso estamos en este mundo, para servir a los demás, para ayudar a los demás en la manera que ellos necesiten. Si necesitan alguien simplemente que lo escuche, pues ahí estamos nosotros para escuchar. Si alguien necesita simplemente que le demos un abrazo, pues ahí estaremos para darlo. Si alguien necesita una respuesta de la Biblia, esclarecer las ideas, saber y tratar de conocer más de Dios, pues ahí estaremos ayudándole, llevándole la palabra para poder ayudar y guiar a esa persona. Y como nos enseñó también Pablo, que en todo lo que hagamos, siempre lo hagamos con amor, como si lo estuviéramos haciendo al mismo Cristo, ¿verdad? Y no esperar a veces que la gente venga a nosotros, sino estar siempre nosotros listos para ayudar al que necesite en el momento oportuno. Esa es la única verdad, y la verdad que nosotros ya la sabemos y la conocemos, y necesitamos que esto se esparza para que todos puedan encontrar la salvación en la vida eterna. Luego Pablo dice, porque no queremos extraviarnos, por eso debemos estar seguros, rectos, y aquellos que han sido extraviados, aquellos que han sido confundidos, pues hay que ayudarlos y hacerlos regresar otra vez al camino de la verdad, al camino guiados por el Espíritu Santo, el camino que Jesús nos mostró, el único camino que llega a la verdad. Además dice, Dios ha confirmado la veracidad de estos mensajes, de este mensaje de Dios, ¿verdad? Que Jesús vino a la tierra a salvarnos, a liberarnos, a justificarnos ante Dios, que es nuestra única salvación, es a través de Cristo Jesús. Dios ha confirmado la veracidad de dicho mensaje por medio de señales, prodigios y diversos milagros, y por medio de los dones extraordinarios del Espíritu Santo, concedidos según su voluntad a los que creen. Los que creen la verdad, Dios les abre la mente. Dios envía a su Espíritu Santo y les hace ver las cosas con mucha más claridad, en la manera que Dios ve las cosas, que Dios ve al mundo. Entonces es el Espíritu Santo que nos ayuda a ver las cosas con más claridad. Y lo que nosotros sabemos, Dios lo ha confirmado, como acá dice Pablo, a través de señales, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo acá, Jesús nos enseñó y nos dijo con palabras también que Él es el Hijo de Dios y que Él viene a liberarnos, ¿verdad? También nos lo enseñó a través de prodigios, a través de diversos milagros. Cuando Jesús estuvo acá, hizo también muchos milagros, enseñándonos que el reino de Dios estaba cerca. También nos dice Pablo, aunque durante un breve tiempo, entonces algo que antes de pasar a eso que quiero que quede bien claro es que cuando leímos anteriormente, Pablo nos enseñó que Jesús está por encima de cualquier humano y por encima de los ángeles. Luego Pablo dice, porque aunque durante un breve tiempo lo hiciste un poco inferior, Pablo está dirigiéndose a Dios, ¿verdad? Porque por un breve tiempo lo hiciste un poco inferior a los ángeles,
Luego lo coronaste de gloria y le diste autoridad sobre cuanto existe, sin excepción alguna. Sin excepción alguna. Como sabemos, estuvo solo un poco menos, un poco inferior que los ángeles cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, porque se convirtió en humano como nosotros, ¿verdad? Pero luego nuestro Padre lo glorificó y le dio toda autoridad sobre todo lo que existe, todo lo que hay en la tierra, incluido nosotros. Por eso cuando Jesús venga, quien nos va a juzgar es Él, no es Dios, es Jesús mismo quien nos va a juzgar a todos. Luego dice, bueno, y luego lo coronaste de gloria y le diste autoridad sobre cuanto existe. Jesús tiene toda la autoridad sobre todo lo que existe, sin excepción alguna. Autoridad que el Padre se la dio, ¿verdad? Autoridad que el Padre se la dio. Ahora dice, todavía no vemos que esto último haya cumplido, ¿verdad? Pero sabemos que sí se va a cumplir. Pero vemos a Jesús, quien por breve tiempo fue menor que los ángeles, ostentando la corona de gloria y honor que Dios le dio por haber padecido la muerte por nosotros. Sí, en su gran amor hacia la humanidad, Dios quiso que Jesús gustara la muerte para bien de todos. Luego dice, Jesús se convertiría así en un guía perfecto, capaz de llevar a la salvación a una vasta multitud de hijos de Dios. Entonces, Pablo nos dice que esto último, que Jesús va a gobernar y ejercer autoridad, todavía no lo vemos cumplir, pero sabemos que sí va a suceder, ¿verdad? Ahora, vemos a Jesús, quien por breve tiempo fue menor, pero ahora lo vemos que está ostentando la corona de gloria y honor que Dios le dio por haber padecido la muerte por nosotros. Jesús sufrió por nosotros y murió por nosotros para poder ser salvados, justificados y liberados del pecado. Entonces, después de todo lo que Jesús hizo y que se mantuvo fiel haciendo la voluntad del Padre, que en cada momento oraba y se mostró un hombre perfecto, ¿verdad? Como un verdadero hijo de Dios, mostró que realmente Jesús era y es el Hijo del Dios Altísimo. Entonces Dios, agradecido por su gran amor, agradecido por su valerosidad, porque Jesús fue bastante valiente, bastante obediente y mostró tanto amor que Dios lo bendijo, ¿verdad? Y le dio la autoridad sobre todo lo que existe, lo llenó de honra y gloria. Y por eso el día de hoy está sentado a la derecha de Dios Padre. Pero gracias a ese enorme sacrificio, nosotros podemos ser justificados y podemos tener la oportunidad de acercarnos al Padre a través de Cristo Jesús. Luego nos dice, Jesús se convertía en un guía perfecto, capaz de llevar la salvación a una vasta multitud de hijos de Dios. Exactamente. Gracias a lo que Jesús hizo, gracias a lo que Jesús estuvo aquí en la tierra, Él nos guió, se convertía en esta manera de un guía perfecto, de un modelo perfecto, un guía y un modelo a quien debemos seguir. Aquellos que decimos que somos cristianos, que creemos en Cristo Jesús, nuestro modelo a seguir es Jesús. Debemos hacer las cosas como Jesús nos dice. Muchos me dirán, pero eso es imposible, tendría que ser perfecto. Quizás sí. ¿Es imposible para nosotros? Claro que sí, pero no para nuestro Padre. Jesús ya nos justificó, ya limpió nuestros pecados. Ahora nos toca a nosotros demostrar lo agradecido que estamos por el gran sacrificio que Jesús hizo y poner de nuestra parte, orando, aprendiendo de su palabra, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos guíe todos los días, dándonos cuenta de nuestros errores y pidiendo a Dios que nos ayude, que nos dé la fortaleza, que nos ayude a mejorar nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de ver las cosas, que nos ayude a ver las cosas con más claridad.
cuando empezamos a vivir la vida en la manera que Jesús nos mostró, pensando más en lo demás que en nosotros mismos, poniendo a los demás primero antes que nosotros, mostrando más amor por los demás. Entonces, cuando empecemos a vivir en la manera que Jesús nos lo enseñó, podemos darnos cuenta y podemos sentir por nosotros mismos el cambio en nuestras vidas, pero solo siempre y cuando empezamos a vivir en la manera que Jesús nos muestra. Entonces, nuestro guía, nuestro hermano perfecto es Jesús. Luego Pablo dice, nosotros los que hemos sido santificados por Jesús, ahora tenemos como Padre al Padre de Jesús. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Aquí Pablo nos dice que en los Salmos dice, hablaré de ti a mis hermanos y juntos te cantaremos alabanza. Confiaré en Dios junto con mis hermanos. Y heme aquí con los hijos que Dios me dio. Qué maravilloso, ¿verdad? Poder ser como hermanos con Jesús y poder tener un Padre tan maravilloso. Por eso tenemos que esforzarnos todos los días en demostrar lo agradecidos que estamos por la gracia infinita que Dios nos ha dado de ser parte de Él, de ser parte de su familia. Y como dice las Escrituras, no hemos necesitado hacer nada, porque Dios ya nos lo dio. Ahora depende de nosotros si deseamos aceptarlo y vivir en la manera que Él nos pide que lo hagamos. Luego también nos dice Pablo que Jesús tuvo que venir acá en la tierra y dice, como nosotros, los hijos de Dios, como seres de carne y hueso, Cristo nació como ser humano de carne y hueso también. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser así? Porque solo siendo un ser humano podía morir y destruir al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Entonces, como vemos, todo tiene una razón y todo tiene un motivo. Nuestro Padre amoroso jamás hace algo simplemente por casualidad. No existe nada casual o porque se le ocurrió. Todo ya está escrito. Nuestro Padre piensa en todos los detalles, hasta en los más mínimos que nosotros ni siquiera se nos puede ocurrir. Entonces, todo tiene una razón y un porqué. Entonces, aquí Pablo nos dice por qué Cristo tuvo que ser como ser humano y de carne y hueso como nosotros. Porque solo de esta manera podría destruir el imperio de la muerte, el diablo. Y solo así podía librar a los que vivían siempre en esclavitud por temor a la muerte. Muchas personas seguían esclavos, ¿verdad? Por temor a la muerte. Pero sabemos ahora que no debemos tener miedo a nada, ni siquiera a la muerte. ¿Por qué? Porque si morimos, cuando Jesús venga, nos va a resucitar. Vamos a vivir otra vez, pero esta vez con cuerpos nuevos. Esta vez viviremos para siempre y la muerte no será más. Entonces, la muerte para nosotros ahora es simplemente como un sueño temporal hasta que Jesús venga y nos resucite. Por eso es que ni la muerte ya es para nosotros. Nuestra muerte es temporal, ¿verdad? Pero obviamente, siempre y cuando hagamos las cosas como Dios nos dice. Si Dios nos dice, alábenme solo a mí, a su Dios verdadero, a su Dios único, ¿debemos entonces adorar otras imágenes? ¿Otros santos? ¿Figuras? ¿Una cruz quizás? ¿Necesitamos de eso? ¿Necesitamos amuletos para sentirnos protegidos? No, absolutamente no. No necesitamos de nada. ¿Nos enseñó Jesús acaso que tenía algo Él guardado para sentirse protegido? No, entonces nosotros tampoco. Jesús lo único que hacía siempre cuando sentía momentos
débiles, momentos difíciles, solo oraba. Solo oraba. Hablaba con su Padre. Igual que gracias a que Jesús murió en la cruz, ahora nosotros también lo podemos hacer. También podemos orar a nuestro Padre y pedirle que nos dé la fortaleza, la guía, nos ayude, que nos aumente la fe a sentirnos más confiados en Él, a poner nuestra vida en sus manos y que todo está en sus manos y que nosotros no queremos preocuparnos de nada, que Él se encargue de todo. Entonces sí lo podemos hacer. Gracias a nuestro Padre nos da la oportunidad de poder hablar con Él, de poder conversar con Él. Y más que eso, nos dio también, Jesús nos dio que podemos hacerlo a través de Él, que Él también nos va a ayudar. Y también el Espíritu Santo. ¿Se imaginan? Tenemos toda la ayuda posible que necesitamos. Entonces, nada debe impedirnos hacer la voluntad del Padre. Nada debe impedirnos hacer las cosas como Jesús nos lo enseñó, poniendo a nuestro Padre y a nuestro prójimo antes que nosotros mismos, pensando como Jesús nos dijo que nuestro prójimo es mayor que nosotros, es mejor que nosotros. Eso nos va a ayudar a tener una mejor humildad, cada uno de nosotros, y poder trabajar en eso, a tener esa que se llama sencillez, y no pensar siempre en opacar a los demás o salir a relucir, porque eso no es de Dios. Dios nos enseña a ser humildes. Entonces, sigamos siempre en cada cosa que se nos presente, ¿qué Jesús diría? ¿Cómo Jesús resolvería eso? ¿Qué me dice la palabra? Y entonces, a través de la palabra podemos resolver nuestros problemas. Entonces, sabemos que gracias a que Jesús vino, también destruyó a la muerte, el diablo, ¿verdad? Y solo así podía liberar a aquellos que tenían miedo, que seguían esclavos de la muerte, ¿verdad? Que tenían miedo a la muerte. Pero ahora la muerte, no tenemos que tener absolutamente miedo de la muerte. Y si nos toca morir por Cristo, iremos felices, porque sabemos que es una muerte temporal, solo hasta que Jesús venga y nos resucite. Pero si escogemos hacer las cosas a nuestra manera, vivir en la manera que nos plazca o como nos guste, o como dicen mis vecinos, o simplemente porque es una tradición de años, o sea, yo hace años que siempre hago lo mismo y no puedo cambiar. Entonces, es la decisión de cada uno. Si tú prefieres seguir haciendo lo que hace el mundo, ya sabemos que su decisión es la muerte, porque está haciendo es algo que agrada al demonio, alejarse de Dios. Y su decisión es la muerte, porque quien hace las cosas en contra de lo que Jesús enseña, el final será la muerte. Pero los que deciden seguir el camino que Jesús nos muestra, su final será la vida eterna. Dios nos dio el libre albedrío y cada uno tenemos la oportunidad de escoger qué es lo que deseamos. Luego Pablo nos dice, sabemos que Jesús no vino como ángel, sino como ser humano, como judío. Era necesario que fuera en todo como nosotros, como sus hermanos. Luego dice, puesto que él mismo experimentó lo que es sufrimiento y tentación, sabe lo que esto significa y puede socorrernos maravillosamente en nuestros sufrimientos y en nuestras tentaciones. Recordemos que Jesús, cuando estuvo aquí, fue hombre de carne y hueso como nosotros, sufrió tentación como nosotros, también sufrió golpes, sufrió momentos de dificultades, sufrió también ver la muerte de su amigo, ¿verdad? Entonces, Él sabe lo que es el sufrimiento, sabe lo que sentimos cuando nosotros sufrimos también. Y se da cuenta de esta, entonces de esta manera Él nos puede ayudar a socorrernos, ¿no? Así como dice Pablo, puesto que Él mismo experimentó lo que es el sufrimiento y las tentaciones, sabe lo que esto significa y puede socorrernos en nuestros sufrimientos y en nuestras tentaciones.
sabe cómo ayudarnos, sabe cómo guiarnos, sabe cómo darnos la fortaleza que necesitamos, porque Él pasó también por eso, Él sabe lo que es eso. Y ahora también podemos entender a veces cuando nosotros pasamos dificultades, pasamos enfermedades, problemas, todo es por una etapa de aprendizaje. Jesús aprendió muchas cosas cuando estuvo también aquí en la tierra. Y eso lo ayuda para poder entendernos mejor a nosotros, para poder socorrernos, como dice Pablo, para poder ayudarnos también. Igual las dificultades que nosotros pasamos es para poder evolucionar como seres humanos, para poder madurar, para poder aprender y de esta manera también poder ayudar a otras personas cuando estén en necesidad. Entonces todo lo que vivamos, todas las circunstancias difíciles que estemos afrontando, seamos agradecidos por eso, agradezcamos a nuestro Padre por lo que nos toque vivir, porque sabemos que nuestro Padre siempre está con nosotros dándonos la fortaleza que necesitamos para pasar esos momentos difíciles y que sabemos que eso es un tiempo de aprendizaje, que tenemos que aprender de eso para poder mejorar como seres humanos, para poder mejorar espiritualmente, para poder ver las cosas en la manera que nuestro Padre desea que lo hagamos, porque también Pablo nos dijo que esto nos ayuda a prepararnos para cuando estemos en el cielo. Entonces, agradezcamos cada vez que tengamos dificultades. Jesús también lo pasó. Jesús vivió también momentos difíciles y Él sabe también cómo poder socorrernos en estos momentos de dificultad. Realmente somos seres tan agradecidos por tener un Padre tan maravilloso que piensa absolutamente en todo, que todo ya lo tiene definido, que todo ya lo tiene escrito. Agradezcamos a nuestro Padre todos los días por todo lo que hace por nosotros. Y siempre pidamos que nos guíe, que nos ayude con su Espíritu Santo para poder hacer las cosas que Jesús nos enseñó estando aquí en la tierra, que Jesús nos mostró y nos muestra en su palabra. Hagamos las cosas en la manera que Jesús nos enseña todos los días, tratando de poner primero a nuestro Padre antes que nada y luego a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que Dios los bendiga, amigos, que tengan un día maravilloso y hacer la voluntad del Padre.